En una pequeña ciudad de provincia, había un KFC que era muy popular entre los locales, pero también envuelto en misteriosos rumores. El edificio era uno de los más antiguos de la ciudad y antes de convertirse en un restaurante de comida rápida, había sido una mansión victoriana con un oscuro pasado. Sin embargo, este detalle no era conocido por todos, excepto por algunos ancianos del lugar. La historia comienza con Elena, una joven estudiante universitaria que trabajaba medio tiempo en el KFC para pagar sus estudios. Elena era curiosa por naturaleza y siempre había sido atraída por los misterios y lo paranormal. Cuando escuchó a algunos de sus compañeros de trabajo hablar sobre los extraños sucesos en el restaurante, decidió investigar más a fondo. Los empleados hablaban de ruidos extraños, puertas que se cerraban solas y una sensación de ser observados, especialmente cuando estaban cerca del sótano. Aunque el sótano estaba sellado y no se utilizaba, los empleados sentían una inexplicable aversión a pasar cerca de su puerta. Elena, intrigada, decidió investigar la historia del edificio. Un día, mientras revisaba archivos antiguos en la biblioteca de la ciudad, encontró información sobre la mansión que solía estar en el lugar del KFC. La mansión pertenecía a la familia de la Vega, una familia acaudalada y respetada, pero con un trágico final. En los años 1800, la hija menor de la familia, Ana, desapareció misteriosamente. La familia, destrozada por la pérdida, realizó intensas búsquedas sin éxito. Poco después, se rumoreaba que la madre de Ana había caído en la locura, escuchando la voz de su hija llamándola desde el sótano. Eventualmente, la familia abandonó la mansión y esta quedó en el olvido, hasta que fue derrumbada y se construyó el KFC en su lugar. Armada con esta nueva información, Elena convenció a su compañero de trabajo, Luis, para explorar el sótano después de su turno nocturno. Una noche, cuando el restaurante estaba cerrado y el gerente ya se había ido, Elena y Luis encontraron una vieja llave en la oficina que, con suerte, abriría la puerta del sótano. Con una mezcla de emoción y temor, bajaron lentamente las escaleras hacia la puerta del sótano. La llave encajaba perfectamente y, con un crujido ominoso, la puerta se abrió revelando un aire frío y húmedo que les hizo estremecer. Usando sus linternas, descendieron los escalones de piedra, adentrándose en el oscuro sótano. El sótano estaba lleno de viejos muebles cubiertos de polvo y telarañas, y el ambiente se sentía cargado, como si una presencia invisible los observase. A medida que exploraban, encontraron un antiguo baúl en un rincón. Cuando lo abrieron, encontraron diarios y cartas que pertenecían a la familia de la Vega. Los escritos de la madre de Ana eran particularmente perturbadores, llenos de referencias a voces y sombras que la perseguían. De repente, un ruido fuerte resonó en la oscuridad. Elena y Luis se quedaron paralizados, y entonces vieron una figura etérea aparecer en la penumbra. Era la silueta de una niña, con ojos tristes y una expresión de desesperación. La figura señaló hacia una pared en el fondo del sótano antes de desaparecer. Guiados por un impulso, Elena y Luis se dirigieron a la pared y, con mucho esfuerzo, movieron una estantería que estaba frente a ella. Descubrieron una puerta oculta que llevaba a una pequeña habitación secreta. Dentro, encontraron el cuerpo momificado de una niña, todavía con el vestido que Ana llevaba el día de su desaparición. Elena sintió una mezcla de horror y tristeza al darse cuenta de que la pequeña Ana había estado atrapada allí durante tanto tiempo, su alma incapaz de descansar. Decidieron contactar a las autoridades, y pronto, la noticia de su macabro hallazgo se difundió por toda la ciudad. El cuerpo de Ana fue enterrado adecuadamente, y una ceremonia fue realizada para liberarla de su tormento. Desde entonces, los extraños sucesos en el KFC cesaron, y el lugar comenzó a ser conocido por algo más que su pollo frito. Elena y Luis, aunque todavía perturbados por la experiencia, encontraron consuelo en haber ayudado a una pobre niña a encontrar finalmente la paz.
Esta historia se convirtió en una leyenda local y aquellos que la conocen evitan el sótano del KFC, no por miedo, sino por respeto a la memoria de Ana y la tragedia que allí ocurrió. En una ciudad pequeña, había un KFC que operaba las 24 horas del día. Aunque el restaurante estaba siempre lleno de clientes durante el día, la noche traía un aire de misterio y soledad. Los empleados de turno nocturno contaban historias de un cliente extraño que aparecía a medianoche, siempre pidiendo lo mismo, una pieza de pollo y una bebida. Lo peculiar era que este cliente nunca pagaba en efectivo ni con tarjeta, simplemente dejaba un billete antiguo de 2 pesos sobre el mostrador y desaparecía. La historia del cliente nocturno se convirtió en una leyenda urbana entre los empleados, pero nadie se atrevía a confrontarlo hasta que Javier, un nuevo empleado valiente y escéptico, decidió investigar. Una noche, cuando el cliente apareció, Javier lo observó con detenimiento. El hombre vestía ropas anticuadas, como si perteneciera a otra época, y tenía una expresión melancólica en su rostro. Después de recibir su pedido, el hombre se dirigió a una mesa en la esquina del restaurante, donde se sentaba en silencio a comer. Javier notó que, a medida que el hombre comía, su figura se volvía cada vez más borrosa hasta que, finalmente, desaparecía por completo. Decidido a desentrañar el misterio, Javier comenzó a investigar la historia del KFC y del terreno en el que se encontraba. Descubrió que, muchos años atrás, antes de que el KFC se construyera, había una pequeña tienda de comestibles en ese lugar. La tienda estaba a cargo de un hombre llamado Tomás, conocido por su generosidad y amabilidad. Sin embargo, durante la Gran Depresión, la tienda cayó en tiempos difíciles y Tomás se vio obligado a venderla. Poco después, se descubrió que Tomás había fallecido de hambre en su propia tienda, habiendo dado su último trozo de comida a un niño hambriento. Con esta información, Javier decidió llevar a cabo un pequeño experimento. Una noche, cuando el cliente apareció de nuevo, Javier le sirvió su pedido y colocó una pequeña ofrenda de pan y agua en la mesa. Cuando el hombre llegó a la mesa, notó la ofrenda y una lágrima rodó por su mejilla. Levantó la mirada y, por primera vez, habló: "Gracias por recordar". El hombre comenzó a desvanecerse, pero esta vez de una manera diferente, más pacífica. Antes de desaparecer por completo, dejó un billete de 2 pesos sobre la mesa, junto con una nota escrita en una antigua caligrafía: "Para los hambrientos". Desde esa noche, el cliente nocturno nunca más apareció y los extraños sucesos en el KFC cesaron. Los empleados comenzaron a dejar una pequeña ofrenda en la mesa cada noche como muestra de respeto, y la historia de Tomás se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación. El KFC se convirtió en un lugar no solo conocido por su comida, sino también por su conmovedora historia de generosidad y gratitud, recordando a todos que, incluso en tiempos difíciles, los actos de bondad perduran y encuentran la manera de ser recompensados. En una concurrida ciudad, había un KFC muy popular, pero con una historia inquietante que pocos conocían. El restaurante estaba ubicado en un antiguo edificio que solía ser una taberna durante el siglo XIX. La taberna había sido el lugar de un trágico suceso en 1885, cuando un incendio arrasó el edificio, cobrando varias vidas. Aunque el edificio fue reconstruido y convertido en un KFC, las sombras del pasado seguían presentes. Los empleados del KFC hablaban de un cliente fantasma que aparecía cada noche, siempre a la misma hora, y siempre pidiendo lo mismo: una pieza de pollo y una bebida. Este cliente, un hombre de mediana edad con ropa de época, se sentaba en una mesa cerca de la ventana, comía en silencio y desaparecía sin dejar rastro. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía, pero su presencia era suficiente para causar escalofríos a quienes trabajaban el turno nocturno. Clara, una estudiante de historia que trabajaba en el KFC, decidió investigar más sobre el edificio.
Visitó la biblioteca local y revisó viejos periódicos, descubriendo la historia del incendio de 1885. Entre las víctimas estaba un hombre llamado Thomas, un viajero que se hospedaba en la taberna esa fatídica noche. Según los reportes, Thomas había sido un hombre amable y generoso, conocido por su amor por el pollo frito, una rareza en aquellos tiempos. Una noche, Clara decidió confrontar al cliente fantasma. Cuando él apareció y se sentó en su mesa habitual, Clara se acercó con su pedido y se sentó frente a él. ¿Eres Thomas?, preguntó en voz baja. El hombre levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos mostraron una chispa de reconocimiento y tristeza. Asintió lentamente y comenzó a hablar. Thomas contó su historia, cómo había viajado a la ciudad por negocios, y cómo el incendio lo atrapó en la taberna. Desde entonces, su espíritu había estado atrapado, incapaz de encontrar paz. Cada noche, revivía su última cena, esperando que alguien lo reconociera y lo ayudara a liberarse de su tormento. Clara, conmovida por su relato, decidió ayudarlo. Consultó con un experto en fenómenos paranormales y organizó una ceremonia en el restaurante para liberar el espíritu de Thomas. Junto con otros empleados y algunos curiosos, Clara realizó el ritual, pidiendo a Thomas que encontrara la paz y siguiera adelante. Al finalizar la ceremonia, una luz brillante envolvió la figura de Thomas. Con una expresión de alivio y gratitud, el fantasma desapareció por última vez. Desde aquella noche, los fenómenos paranormales en el KFC cesaron y el restaurante volvió a la normalidad. Clara continuó trabajando en el KFC, ahora conocido no solo por su comida, sino también por la historia de Thomas, el cliente fantasma que finalmente encontró paz. La historia se convirtió en una leyenda local, recordando a todos que, incluso en la muerte, el reconocimiento y la compasión pueden traer liberación.